Hola, bienvenida, bienvenido. El día de hoy vamos a estudiar el tema número 7 de embriología de Lachman, el tubo intestinal y las cavidades corporales. Es un tema corto en el que vamos a repasar partes importantes que estudiamos el tema anterior. Espero que sea de tu agrado y empecemos. Un tubo sobre otro. El tubo neural es este. Recordemos que durante la tercera y la cuarta semana, la capa superior, es decir, el ectodermo, forma la placa neural. Se pliega hacia arriba y constituye un tubo. Y aquí tenemos al primer tubo. El tubo intestinal, que es el segundo. El endodermo se pliega hacia abajo para formar el tubo intestinal, de modo tal que el embrión queda constituido por un tubo sobre otro. Formación de la cavidad corporal. Recordemos que a la final de la tercera semana, el mesodermo intraembrionario se diferencia en mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo de la placa lateral. El mesodermo paraxial va a formar los somitómeros y las somitas. El mesodermo de la placa lateral va a participar en la generación de la cavidad corporal. Y el mesodermo intermedio va a contribuir al desarrollo del sistema urogenital. Ahora, en el mesodermo de la placa lateral van a aparecer hendiduras que van a coalescer para dividirse en dos capas, ¿ok? Va a ser la primera capa, la capa parietal o somática, que es exactamente aquí. Acá tenemos una imagen más cerca de lo que es la capa parietal. Y también se divide en la capa visceral o esplácnica, que es esto de acá. Ahora, la placa parietal o somática es adyacente al ectodermo, como podemos ver acá, adyacente al ectodermo, que junto con la capa parietal se van a denominar la capa somatopleura. Ahora, la capa visceral, que es adyacente al endodermo, que forma el tubo intestinal, es esto de acá, y en conjunto con la capa visceral y la capa del endodermo, van a denominarse la capa esplacnopleura. Durante la cuarta semana, recordemos, los lados del embrión empiezan a crecer en dirección ventral para dar origen a dos pliegues de la pared corporal que se aproximan una a la otra de la línea media. Ahora, el cierre de esta pared ventral del cuerpo es completa, salvo en la región en la que se ubica el pedículo de fijación, el futuro cordón umbilical. Membranas cerosas. Algunas células de la capa parietal del mesodermo van a dar origen a la hoja parietal. Ahora, esta hoja parietal va a recubrir las paredes de las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica. Las células de la capa visceral van a constituir la hoja visceral de la membrana serosa, que va a cubrir órganos abdominales, los pulmones y el corazón. Ahora, las hojas visceral y las hojas parietal se van a fusionar para formar el mesenterio dorsal. Estas dos hojas se fusionan y forman el mesenterio dorsal.
Correlaciones clínicas. Las malformaciones se deben a una falla del cierre de la pared ventral del cuerpo. Se presentan en el tórax, el abdomen, la pelvis y afectan, por ejemplo, cuando hay una falla del cierre de la pared ventral en la región del tórax, va a hacer que el corazón quede fuera de la cavidad corporal. Y esta malformación que afecta al corazón se la denomina ectopía cordis. Ahora, cuando hay una falla de cierre de la pared ventral del cuerpo en la región del abdomen, las vísceras abdominales quedan fuera del cuerpo. Y esta malformación se la denomina gastrosquisis. Ahora, cuando hay una falla de cierre en la región de la pelvis, van a quedar expuestos los órganos urogenitales. Y esto se la denomina extrofia vesical o extrofia cloacal. El onfalocele es otro defecto de la pared ventral del cuerpo. Pero este no se debe a falta de cierre de la pared ventral, sino que se origina cuando ciertas porciones del tubo intestinal, aquí supongamos que deberían estar el tubo intestinal, pero específicamente el intestino medio, sale hacia el cordón umbilical y aquí se hernia. Y esto sucede entre las semanas 6 y 10. Se lo conoce como herniación umbilical fisiológica, en donde esta parte del intestino medio no regresa a la cavidad abdominal, sino que se hernia con el cordón umbilical. Diafragma y cavidad torácica. El tabique transverso es esto de acá. ¿Qué pasa con esto? Esto es una placa gruesa de tejido mesodérmico que va a ocupar el espacio situado entre la cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino. Acá también la podemos ver. Aquí está el tabique transverso que está entre la cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino. Ahora, este tabique no va a separar por completo las cavidades torácica y abdominal, sino que va a dejar aberturas para los conductos pericardio-peritoneales. Acá tenemos a los conductos pericardio-peritoneales. A ambos lados, a este lado y a este lado del intestino anterior. Ahora, en esta imagen vamos a observar pequeñas yemas pulmonares a cada lado de la línea media. Ahora, cuando estas yemas pulmonares comienzan a crecer, se van a expandir en sentido caudolateral. Es decir, que van a empezar a expandirse hacia abajo y hacia los lados. Ahora, como consecuencia del crecimiento rápido de estos pulmones, porque esta yema pulmonar en un futuro va a convertirse en el pulmón, va a hacer que el diámetro de dichos conductos se vuelva insuficiente y estos pulmones van a empezar a expandirse de esta manera. De esta manera. Hacia abajo y hacia los lados. Ahora, con la expansión de los pulmones, el mesodermo que lo rodea va a producir dos componentes. El primero va a ser la pared definitiva del tórax y el segundo va a ser las membranas pleuro, con referencia a los pulmones,
pericárdicas, con referencia al corazón. Ahora, por último, ¿qué va a pasar? Se van a ir fusionando una con la otra. Y lo que les va a dividir va a ser la cavidad pericárdica, que está aquí. Y también las dos cavidades pleurales, que están rodeando al pulmón. Formación del diafragma. Para la 7ª semana, los pliegues pleuroperitoneal, que son estos pliegues de color celeste de acá, van a empezar a adelgazar y van a dar origen a membranas pleuroperitoneales, que son estas membranas de color verde de acá. Estas membranas van a crecer en dirección medial. Miren cómo apuntan las flechas en dirección medial, que es a donde van a empezar a crecer. Ahora, esto que es de color naranjado es el tabique transverso. Las membranas pleuroperitoneales, estas verdes de acá, van a seguir creciendo en dirección medial y van a llegar a fusionarse. Miren cómo aquí ya está totalmente fusionadas. Y van a cubrir por completo al tabique transverso, que era el color naranja. Lo cubren por completo. Y la región central de estas membranas fusionadas va a dar origen al tendón central del diafragma. Ahora, dice que su periferia, ¿a qué se refiere? A esta parte de acá. Miren cómo estoy dibujando. Esta parte de acá es su periferia. Esta periferia va a constituir un tejido conectivo que funge como andamiaje, es decir, que sirve como puente, como guía para que los mioblastos migren. ¿Qué son los mioblastos? Son células musculares. Estas células musculares se van a originar a partir de los segmentos cervicales, es decir, como por la nuca, a partir de los segmentos 3 al 5. Se van a originar estas células en estos segmentos y van a generar la musculatura del diafragma. ¿Ok? Y es así como se forma el diafragma. El diafragma, su inervación va a depender de los nervios frénicos. Correlaciones clínicas. Hernias diafragmáticas. Ahora, para entender bien tenemos que saber qué es una hernia. Una hernia es una condición médica en la que un órgano o un tejido sobresale a través de un orificio o en la pared muscular que lo contiene. Las hernias diafragmáticas congénitas son una de las malformaciones más frecuentes en el recién nacido. Sucede a un recién nacido de cada 2000. Ahora, esto puede deberse a una falta de longitud del intestino anterior que mantiene al estómago en la región torácica. Otra de las razones que sucede una hernia diafragmática es cuando las células musculares fallan en migrar hacia alguna de las membranas pleuroperitoneales. Cuando estas células musculares fallan en migrar, van a dar a origen a una hernia diafragmática, lo que va a hacer que una región del diafragma esté muy debilitada y con la herniación subsecuente, los órganos abdominales que están acá van a ir hacia la cavidad torácica. Miren cómo se mueven, van hacia la región torácica a causa de esta hernia. Ahora con esto culminamos
el tema número 7 de embriología de Lachman. Te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Y si te gustó, te agradecería mucho si te suscribes y le das like. Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en el próximo video.